el pasado hubo personas que les fallaron, pero yo no les fallaré. El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que canta. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Buenos días, compañeros, allá yo en la cabina de control y sobre todo a todas las personas que nos están escuchando. Y el compañero Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los radioescuchas. El objetivo de este programa Voces de la Soberanía es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero, sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. En el mismo programa, pues mis dedos no son tan rápidos. Segundo anuncio tiene que ver con la actividad que celebra en el día de hoy el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Se llama la Fiesta de la Puertorriqueñidad. Hoy 23 de noviembre a las 6:30 de la tarde, en el Café Gestolán La Tertulia, que está al costado de la Panadería Franco, aquí en Mayagüez, habrá una actividad en celebración de ese 19 de noviembre, que en este año es una celebración de nosotros, los puertorriqueños, como puertorriqueños en la patria de los puertorriqueños. Y esa celebración pues tendrá un poco de música, un poco de bebida, un poco de comida y pues bueno, la compañía de todos aquellos que quieran estar con nosotros. Sí, para elaborar un poquito, pero no demasiado, esto se debe principalmente a que hace 2 años el Movimiento Diálogo Soberanista, precisamente apoyado por los directores de centros culturales de diferentes municipios y regiones de Puerto Rico, lograron la aprobación de una ley que definió el 19 de noviembre no ya como Día del Descubrimiento, pues esto tiene muchos cuestionamientos históricos sobre quién descubrió a quién y cómo, sino como Día de la Puertorriqueñidad, porque lo que no se puede discutir es que fue el comienzo histórico de un proceso que culminó en una nueva nacionalidad, la nacionalidad puertorriqueña que todos compartimos aquí en Puerto Rico, en este archipiélago y donde quiera que esté la diáspora boricua.
tenemos una identidad en común y esta puertorriqueñidad hay que celebrarla y estamos difundiendo desde entonces el que se celebre, como de hecho ya tradicionalmente se hacía en las escuelas y hay docenas de escuelas que ahora adicionales que lo están haciendo, que es nuestra identidad nacional, nuestra cultura. En Aguada hubo un acto esta semana pasada muy bonito, el lunes, en el que tuve el honor de participar también, un conjunto musical típico preparado para la ocasión, con 10 maestros, dirigido por el doctor Benjamín, se me olvida el apellido, Benjamín Nieves, que fue muy bonito el acto, incluso participó el alcalde, y fue en celebración de nuestra puertorriqueñidad. Pues aquí en Mayagüez lo vamos a estar celebrando hoy sábado 23 de noviembre a partir de las 6:30 en la tertulia, como señaló Carlos, y vamos a tener regalitos para los que vayan llegando primero, con sus taquillas ya pagas, porque también es una actividad de recoger fondos para poder continuar la lucha por la soberanía de Puerto Rico, sobre todo la educación del pueblo, como se señala en este programa, sobre la urgente necesidad y valía de la soberanía para el país. Y va a haber música, va a haber alguna sorpresa, así que están todo el mundo invitado a participar. Tienes unas rifas también en ese... Va a haber una rifa, así que todos los boletos tienen un número para poder hacer la correspondiente rifa. Y hay otra actividad que si aquí el moderador principal lo permite. Sí, también. Esa otra actividad ¿es para cuándo? Este es para el sábado próximo. Y este es del Movimiento Diálogo Soberanista Región del Noroeste, que fueron los que organizaron esta actividad en Aguada, y está invitando a todos los defensores de la independencia a celebrar junto al Partido Nacionalista Puertorriqueño la conmemoración del natalicio del patriota nacionalista aguadeño Andrés Figueroa Cordero, este próximo sábado 30 de noviembre en el Cementerio Municipal de Aguada, desde la 1 de la tarde en adelante. Andrés, junto a Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda e Irving Flores, el 1 de marzo de 1954, declararon en el Congreso estadounidense que Puerto Rico seguía siendo colonia y protestaron de esta forma por la falsedad del Estado Libre Asociado, que era una perpetuación de la colonia bajo otras apariencias. El maestro de ceremonia en esta actividad va a ser el profesor retirado e historiador aguadeño Benjamín Nieves Acevedo, y va a haber mensajes de Jerry Segarra, presidente del Partido Nacionalista, y José Castillo Morales, de los Cadetes de la República, que estarán allí haciendo su ceremonia de saludo a Andresito, y cualquier otra persona que desee dar algún mensaje para hablar, solamente tienen que coordinar con el maestro de ceremonia. Así que tenemos una actividad hoy, sábado 23, acá en Mayagüez, y el próximo sábado, día 30, en Aguada. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, la de allá. En el cementerio... En el cementerio municipal de Aguada. De Aguada. Que está en la calle principal de entrada al pueblo de Aguada. Muy bien. Tenemos un comentario de un radio escucha, y es esencialmente un comentario quizá un poco de crítica sobre el asunto de que en este programa nosotros no dejamos que el nuevo gobierno recién electo comience a funcionar antes de empezar a hacerle críticas. Y pues bueno, a mí me gustaría comentar algo al respecto de esto, pero pienso que la discusión que nosotros vamos a tener en el día de hoy es parte de esa respuesta, y entonces cabría solamente luego hablar del por qué a nosotros nos pudiera interesar realizar o críticas o plantear un número de ideas sobre el tapete como cosa necesaria.
pero esa justificación la dejamos para un poquito más luego. Mencionemos un poco, tenemos varias cositas que hemos ido postergando un poco. El tema principal sería, a mi juicio, las necesidades del pueblo versus las pretensiones del gobierno. Y me parece importante, puesto que estamos a menos de un mes o un poco más de un mes para que un nuevo gobierno, o aparentemente un nuevo gobierno, tome las riendas del gobierno del país. Así que quizás el identificar estas necesidades versus lo que podrían ser pretensiones del gobierno, pues pudiera ser algo de importancia, especialmente para el pueblo. Así que me gustaría mencionar que nosotros hemos empezado en este programa a hacer algunas definiciones que miramos como fundamentales o básicas. Una de ellas sobre qué cosa era democracia. Otra fue qué cosa es un líder. Y me preocupa la definición de una tercera cosa. ¿Qué cosa es un gobierno? En el programa anterior del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, apareció una definición de lo que es un gobierno o de lo que es política. Una de las personas entrevistadas en ese programa decía que la política es el arte de conseguir un gobierno honesto para darle servicios al pueblo. Y me pareció una expresión extraordinariamente interesante, porque incluye en una misma oración lo que es el ejercicio o el propósito de un gobierno y lo que es el ejercicio de la política con el propósito de seleccionar un gobierno. Así que me atrevería a preguntarle a mis compañeros aquí en la estación, ¿qué piensan ustedes que es un gobierno? Que me parece es el tercer término que nosotros hemos tratado de bailar alrededor por los pasados años de este programa. El gobierno, ¿verdad?, que acabas de mencionar, es uno que le da servicio al pueblo, ¿verdad? Pero yo creo que es más que eso realmente. Porque el gobierno, bueno, en el caso de un gobierno republicano, como es el que tenemos aquí, pues se divide en tres ramas. Una de ellas es la legislativa, ¿verdad? Y la legislativa, pues no podría decir que da servicio legislativo, pero no es algo como que un producto que le está rindiendo al pueblo, sino que realmente es que establece unas leyes, unos reglamentos, unas reglas mediante las cuales va a desenvolverse todo el quehacer en el pueblo. Así que tiene una gama de acción bien amplia. No solamente es el asunto de dar servicios, el cual mayormente lo hace la rama ejecutiva. La rama ejecutiva es la que pone en vigor las leyes, pero tiene unas iniciativas para rendirle al pueblo o para cubrirle al pueblo ciertas necesidades, ¿no? Y entonces tenemos también la rama judicial, así que ahí tenemos otro servicio, si podemos llamarlo de esa manera, en el cual se le da al pueblo se trata de resolver las controversias que hay dentro del pueblo de una manera justa, de una manera en que todos, pues, si no están satisfechos, por lo menos puedan aducir a un razón o un razonamiento para que las determinaciones hayan sido las que se tomaron. Gabriel. Sí, no, es que realmente yo pensé en plantearlo de una forma más amplia para que se entienda mejor el porqué de esa estructura que está presentando Juan Carlos, que es la que tenemos en nuestro sistema particular de gobierno copiado del sistema norteamericano. O sea, y es que los gobiernos existen
entiendo yo, porque los seres humanos somos gregarios, formamos sociedades, formamos conjuntos grandes, cada vez más complejos de sociedades, con unas actividades de producción y de apropiarse de cosas, de colaborar, de competir, y las sociedades todas estructuran algún tipo de acuerdo social de cómo se van a comportar todo el mundo, de forma que se pueda llevar a cabo lo que el conjunto entienda que es una mejora, una subsistencia y una mejora en la calidad de vida. Y esos gobiernos típicamente, pues lo primero que tienen que proveer es una seguridad respecto a enemigos de fuera de este conjunto, y una seguridad hacia adentro en términos de cuáles son las reglas de comportamiento que tenemos que seguir y qué vamos a hacer si alguien nos sigue esas reglas de comportamiento. Y después se han desarrollado a lo largo de los milenios, no solamente siglos, estructuras monárquicas en que todo lo manda el rey, punto, otras que son de tipo, un gobierno de tipo religioso, pero todas hacen esto, ¿verdad? Poner unas reglas de juego, poner unos objetivos y todo el mundo funciona de acuerdo a eso. La democracia como tal, que nos dicen, ¿verdad? El gobierno por los elegidos, no solamente son de tipo republicano, como el que describió Juan Carlos, de poder ejecutivo, legislativo y judicial. También hay sistemas parlamentarios de asambleas nacionales en que hay una participación más directa, digamos, pero siempre se tiene que dividir, una participación más directa del pueblo y de sus representantes, pero siempre se tiene que dividir trabajo con el ejecutivo, con un ejecutivo y un judicial. Le damos la bienvenida al compañero Agustín Irizarry Rivera. Buenos días. Buenos días, Agustín. Iniciamos este programa luego de los anuncios. Hemos optado en programas pasados decir algo sobre unas definiciones que nos parecen fundamentales en nuestra discusión. Tratamos anteriormente el asunto de lo que era la democracia en un programa, hace 2 programas atrás. Luego hablamos de qué es lo que nosotros llamaríamos un líder en el programa pasado. Y en este programa estamos trayendo la pregunta de qué cosa es un gobierno. Y entonces, pues cada uno de nosotros está diciendo algo al respecto de esto. Así que tú tienes unas perspectivas porque tú has visto algunas cosas en ciertos niveles que pueden ser interesantes sobre el ejercicio de lo que es un gobierno. Nosotros nos quejamos del gobierno que tenemos y con razón. Quejarse es fundamental. Si uno no se queja, identifica las cosas que están mal, pero no las puede mejorar. Eso es una actividad muy sana, quejarse, porque uno para quejarse tiene que identificar lo que no le gusta. Y sin embargo uno tiene que recordar gente como, qué sé yo, hay imperialistas que tienen la mente interesante. Churchill, por ejemplo, dijo una vez que la democracia era el peor de los gobiernos, excepto todos los demás. O sea, de todos los gobiernos que hemos tratado, no decimos que la democracia es la mejor. Tiene muchos problemas. Algunos piensan que es el peor gobierno, excepto todos los demás, decía Churchill, excepto todos los demás. Y yo creo que tiene mucho razón, ¿verdad? Winston Churchill cuando decía eso, porque como señalaba Gabriel, los gobiernos empiezan usualmente para organizar el caos. Y eso es lo mismo pasa en un barco lleno de piratas que tienen su propio código de cómo comportarse, ¿verdad? Pasa en las tribus, que usualmente la forma básica de gobierno es violencia. Aquí el más fuerte es el que manda. Y poco a poco eso va evolucionando a construcciones más complicadas, como que, bueno, aquí hay uno que dice que habla con Dios y él es el que me dijo que yo soy el que mando, y poco a poco la cosa va cogiendo otra forma hasta que llega un momento que la gente dice, aquí todos somos iguales. O por lo menos somos unos más iguales que otros, y llega un punto en que nos organizamos para tomar decisiones en conjunto. Los gobiernos son útiles porque nos permiten hacer cosas que solos no podemos hacer. Hoy en día hay una vertiente muy fuerte en las redes sociales y en estos muchachos que se dedican a vender mentiras,
de que el gobierno, bueno, uno de estos señores que vendía esa mentira era el mismo Ronald Reagan, decía el gobierno es el problema, decía Ronald Reagan, ¿verdad? Bueno, sin el gobierno no puedes hacer ciertas cosas, hay cosas que solo las puedes hacer a través del gobierno. Reaccionar a una pandemia como el COVID solo funciona donde hay gobierno, donde el gobierno funciona, porque individualmente no lo puedes resolver. Cuando enfrentas un huracán como María, tenemos que organizarnos colectivamente y necesitas un gobierno que funcione, que no lo teníamos. Y por eso después tuvimos que sacar al gobierno, ¿verdad? Así que el proceso de elecciones tiene muchas fallas y estamos viendo en estos días un gran desbarajuste en el conteo. Y ahora Rivera Chats le echa la culpa a la gente que cuenta, y todo el mundo que está allí le dice, pues si es que el que diseñaste esto fuiste tú. No ha funcionado ninguna elección desde que cambiaste el código. Fue la respuesta que le dieron los mismos del PNP. Y yo creo que esta conversación está atada a las metediduras de pata que da nuestro gobierno y cómo nosotros tenemos que organizarnos para que eso deje de funcionar. Quejarnos para que eso cambie, para que eso funcione a favor de nosotros. La razón por hacer las preguntas, estas 3 preguntas al menos, desde mi perspectiva, nosotros podríamos ir a un diccionario y buscar una definición de cualquiera de estos términos, pero la realidad del día, la realidad al principio y al final del día y durante el día, es que cualquiera de las 3 definiciones tiene que ser la definición de lo que nosotros necesitamos y queremos para funcionar bien como comunidad, que me parece es la esencia de lo que ustedes tres han dicho. Existen gobiernos republicanos en donde existe un cuarto poder, y es el poder eleccionario, donde se les reconoce que el poder eleccionario tiene que tener una estructura que no esté dependiente de uno solo de los otros poderes. Porque la parte eleccionaria eventualmente significa cómo voy a sacar adelante a alguien que va a dirigir el Ejecutivo y alguien que va a ser parte del Legislativo. Y entonces, con el propósito de tener alguna forma de hacerlo que sea sensata y de una forma que no esté prestado al abuso de los otros poderes, pues declara un cuarto poder, que es el poder eleccionario. Así que en los diferentes lugares, pues las personas han pensado cómo yo puedo hacer esto de manera tal que sea razonable y beneficioso para el país que está propiamente pagando, organizando y estableciendo ese gobierno, cómo eso puede ser para beneficio del país. ¿Beneficios de qué naturaleza? En el siglo XIX, los que tenían algo que decir respecto de la selección del gobierno tenían que ser, en Puerto Rico, ¿verdad?, hombres que fueran hombres, propietarios y blancos, porque no podían ser, es más, los que eran nativos del país, que no tenían suficientes propiedades, no participaban de las decisiones que pudieran parecer casi democráticas en el país. La selección de los llamados representantes a las Cortes Españolas tenía lugar en un grupo muy reducido de personas que iban a participar en eso. Ya para el siglo XX la cosa cambia. Y para eso de 1920 y tanto en Puerto Rico, por fin la mitad de la población del país logró el asunto de que yo puedo participar en la votación que es para elegir a los líderes del país. Bueno, en aquel momento, 1920, el gobernador era impuesto por el presidente de Estados Unidos, había una cámara alta que todavía era impuesta y había una cámara baja que tenía unas potestades, pero bueno, pues por lo menos esos se iban a poder seleccionar. Y cuando digo que la mitad de la población podía ahora participar del asunto, me refiero a la Tama, a que las mujeres pudieran participar de las elecciones. Al presente, en nuestro Puerto Rico del día de hoy, aquellas personas que son ciudadanos, que tienen 18 años o más, participan en el proceso de seleccionar el gobierno interno del país, con una condición: tienes que tener dirección. Si tú no tienes dirección, no participas, no importa lo lúcido que tú pudieras ser, tienes que tener una dirección. Diógenes no participaría. No, Dios no participaría. Y
tienes que ser nativo en cierta medida. Es otra de las condiciones que está más o menos por allí. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque se ha ido adaptando lo que es la naturaleza de los procesos para seleccionar el gobierno, de manera tal que ahora los ciudadanos, que somos los que pagamos por el funcionamiento del gobierno, podamos participar en la selección del gobierno de esos funcionarios que eventualmente van a hacer algo. Bueno, permítanme hacer un pequeño cambio entonces en el tema, y es un pequeño cambio. Ahorita vuelvo otra vez al asunto de qué cosa es el gobierno y qué cosa, y como dice Gabriel, cómo tú vas a ligar las cosas. Pero miren, en estas elecciones pasadas participó una alianza de país que aglomeró personas que eran de un partido, el Partido Independentista Puertorriqueño, que es uno de los partidos más antiguos en nuestra patria, y de un partido que es uno de los más nuevos en el país, que es el Movimiento Alianza Ciudadana. Victoria Ciudadana, perdón. Y esa alianza que incluye del Movimiento Victoria Ciudadana personas que son independentistas, otros que son autonomistas, otros que son de la libre asociación y otros que serán estadistas. Pero la realidad es que reconocieron la necesidad de que hubiera un gobierno encabezado por personas que no estuvieran comprometidas a los dos partidos más antiguos del país, que simplemente, o dos de los partidos más antiguos del país, que simplemente se han alternado en el poder y por supuesto se han alternado en la debacle del gobierno, que es lo que nosotros vivimos al día de hoy. Y sin embargo, a pesar de ese esfuerzo ciudadano tan enorme, para levantar una alianza de país que tuvo unas ganancias enormes, y es una de las cosas que quiero que nosotros hablemos en la mañana de hoy, hay muchos comentaristas y politicólogos que siembran cizaña. Y en lugar de dedicarle atención a la gobernadora electa a ver cómo usted va a atender tales o cuales problemas del país, no, le dedican cizaña a ver si los aliancistas se rompen en su alianza. Pero entonces yo quisiera llamarle la atención a usted que nos escucha, querido ciudadano. ¿Qué ganamos nosotros con la participación de la alianza en estas elecciones? Y entonces quizá le tiro la pregunta aquí a mis colegas del programa, porque me parece que es algo importante. Y si lo que nosotros identificamos como cosas que ganamos con esta alianza son cosas que usted mira positivas, yo creo que entonces la conclusión es obvia. Tenemos que trabajar para preservar esta alianza con el nombre que tenga. Pero es una alianza de país, que es la parte que fuera importante. Así que les tiro la pregunta. ¿Qué ganamos nosotros en este ejercicio, en la preparación para estas elecciones, con la formación de eso que se ha llamado la alianza? No sé, el primero que quiera... Bueno, para decir ahí en 30 segundos, se le ha presentado al país una alternativa a los gobiernos que nos han llevado a la quiebra, a pesar de las leyes que estos mismos partidos establecieron y pretenden perpetuar para impedir que se hagan alianzas y para impedir que el pueblo tenga una alternativa a ellos y tenga que seguir eligiéndolos a ellos continuamente por malos gobernantes que sean. Pues esta alianza se logró contra viento y marea y tuvo unos éxitos que son innegables y que tienen a estos gobernantes en el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático asustados. Es un ejercicio de creación de madurez política, pienso yo. Nos mueve en el tablero de qué somos capaces de hacer políticamente. Porque no estaba... O sea, yo estuve una vez en una conversación con un senador popular, colega nuestro de la universidad, que llegó a ser senador, y en una ocasión me dijo, mientras yo estaba en la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, fuimos a conversar asuntos con ellos, y
y esencialmente no estaba de acuerdo con lo que le planteamos, y la alternativa que nos presentó fue básicamente dice, pues formen un partido político y ganen las elecciones. Esa era su visión de la única forma que tú puedes alterar una cosa con la cual no estás de acuerdo. Forma un partido político y gane las elecciones. Es una manera bastante tajante de atender un reclamo de la ciudadanía. De mandarte para un buen sitio. Exactamente eso. Y sin embargo... Es una visión de mollero político. Sí, eso es de todo. mollero político. Entonces, aquí no se formaron partidos políticos, se unieron movimientos y partidos políticos. Pues es una alternativa política para alcanzar metas comunes y muestra una capacidad para pensar políticamente en una forma diferente. Y eso a mí me crea esperanza. Porque hemos hablado de que la estructura del gobierno nuestra republicano, copiada de los Estados Unidos, esa no es la mejor estructura de gobierno. Yo siempre he preferido los parlamentos, porque en los parlamentos las minorías se quedan mejor representadas y les da la oportunidad, cuando los gobiernos son finitos, de que sus reclamos sí se atiendan, porque si tú quieres pasar un presupuesto ahora, por ejemplo, hay unas cosas dentro de ese presupuesto que yo las quiero que estén alineadas con lo que la gente que vota por mí desea. Entonces tú negocias puntualmente este asunto que para mí es importante, y si tú quieres mi voto, lo tienes que atender. Entonces, eso es una avenida muy diferente a la avenida de lo que me dijo el señor senador en aquel momento: monta un partido político y gana las elecciones, ¿verdad? Así que es un ejercicio, a mi juicio, un ejercicio bien positivo, que crea posibilidades políticas nuevas, que crea madurez política, y eso en sí mismo es un gran logro. Y es una alternativa a lo de crea un partido político y gana las elecciones. Ese dictamen, que no es la primera vez que lo escucho, realmente es un sarcasmo también, porque estos partidos políticos han estructurado el sistema de forma que nada más que ellos se alternen. Y entonces lo que hemos visto elección tras elección era, y todavía lo escuchamos por comentaristas, porque en los debates los independentistas son los que mejor debaten, mejores argumentos, que lo dicen mejor, pero como son independentistas son inelegibles. O sea, la sociedad o el sistema político ha estructurado a nuestra sociedad de forma que anule automáticamente a cualquier propuesta y cualquier candidato que venga de esa otra casta. Hay una casta política en el poder y hay una casta política a la que se le niega el poder por ser parte de la casta, punto. Y ahí están los pobres, están los que llaman izquierdistas, los ambientalistas y en particular los independentistas. ¿Y qué sostiene eso? Pues un miedo que han estado enseñándonos desde toda la existencia de nuestra nacionalidad, pero sobre todo a partir del siglo XX para acá, reforzado para la época de la Guerra Fría. Si votas por alguien que no sea nosotros, esto instantáneamente se va a convertir en una colonia de Rusia, de la Unión Soviética, va a ser como Cuba. Y por otra parte nos están diciendo un montón de mentiras sobre esas otras sociedades para podernos meter miedo con ellas, ¿verdad? Nunca nos dicen, podrías convertirte en un país como Costa Rica, o como Suiza, o como España. No, tiene que ser algo malo, ¿verdad? Y en estas elecciones hubo un gran adelanto en superar esos miedos, esa madurez política que señala Agustín, pero a la misma vez hizo evidente la profundidad de estos miedos en una parte significativa de la población todavía. La forma tan intensa como bombardearon con el miedo y con unas falsedades irracionales. Si gana Dalmau al otro día, nos convertimos en un país comunista y se van los americanos y se llevan a Walgreens y se llevan a todos. Eso, hubo gente que se creía esas cosas, gente que retiró su dinero de los bancos creyendo que Dalmau les iba a nacionalizar el dinero al otro día, que iban a nacionalizar los bancos, que iba a confiscar las tierras, que le iban a quitar el seguro social y los pobres viejitos se van a morir de hambre en una semana todo el mundo aquí. Esas barbaridades las dijeron y todavía una parte del pueblo las cree.
y corrieron, y sobre todo empresarios, por cierto, que también están fomentando esto, por el miedo que le tienen a que le controlen su avaricia, que le controlen la explotación que llevan a cabo con sus trabajadores, con el pueblo, pues hicieron una presión y muchos corrieron del Partido Popular a votar por el PNP para asegurar que se vencía a la izquierda. Por Jennifer, a votar por Jennifer. Sí, Jennifer específicamente. Porque el comisionado popular sacó más votos que Jennifer. Eso es así. Y en los del Partido de Dignidad, mayormente estadistas desafectos del PNP, pues volvieron al PNP para votar por Jennifer, para evitar el triunfo de la izquierda. Y todo eso suena como que pues continúan las cosas de la misma forma, pero no, porque a pesar de todo eso, un candidato que lo que está planteando no es la independencia, sino el buen gobierno y el comenzar un proceso de descolonización también, ese candidato, a pesar de ser independentista, llega a casi un 33%. Y entonces el otro gran miedo, que es el del estatus político, que les dañó en la maniobra del plebiscito a este partido de supuesta mayoría, porque aunque el partido independentista mismo le decía a la gente vota en blanco, ignora ese plebiscito, y llevó una cantidad de miles de votos en blanco, en realidad la independencia y la otra forma de soberanía, que es la libre asociación, tuvieron una participación o una demostración de fuerza significativa, que reduce, cuando se toman en cuenta los votos en blanco, a menos del 50% la estadidad. Después que hubo entidades que invirtieron una millonada en la campaña por la estadidad y nadie invirtió en ninguna campaña por la independencia ni la libre asociación, aún en esos términos se hizo esa demostración. Así que han sido unos logros y una liberación, digamos, mental de un sector significativo de la población, que va a obligar a que esta nueva administración tenga mucho más cuidado con lo que va a ir haciendo, aunque por lo que se ve en los periódicos no piensa cambiar el rumbo por donde venía ya el PNP. A ver, si los soberanistas fuéramos tan deshonestos como el liderato del partido de gobierno, quizás entonces deberíamos empezar una campaña de miedo, que en lugar de que hablemos del peligro de caer en ser algo como no sé qué país comunista o pseudocomunista, que el peligro de nosotros caer en ser como Estados Unidos, donde propiamente pues el presidente recientemente electo es un convicto, es un mentiroso, es un chanchullero. Y yo no estoy diciendo esto de palabras que no tengan significado real. Cada una de esas cosas tiene significado real. Los periódicos han dedicado horas y horas a contabilizar cuántas mentiras este señor dice por hora. Y en términos de las deudas y de las mentiras que hace en procedimientos legales, eso es enorme. El asunto de tener personas a su lado que son abogados dispuestos a hacer cualquier trampa con tal de adelantar algún detalle, eso también está totalmente contabilizado. Así que la idea de nosotros parecernos más a Estados Unidos es lo que debería darnos miedo. Sin embargo, me parece que aquellos que somos partidarios de la soberanía nos interesa más el discutir cómo podemos ser productivos para nuestro país y no levantar campañas de miedo. Me parece que eso es algo que es un problema de honestidad, es de esa política que es el arte de seleccionar el gobierno que le va a prestar servicios al pueblo. Y en ese sentido me parece que hubo un candidato de la alianza que demostró con ese casi 33% de los votantes, que es un número similar al porcentaje que eligió al gobernador en funciones actualmente en Puerto Rico. Me parece que demostró que nuestro país está listo para tener un gobernante honesto y no para seguir con este ejercicio de la deshonestidad en el gobierno.
Como bien dijo Gabriel, el asunto de los soberanistas dieron una demostración de que no somos un grupo pequeño, sino que es un grupo grande que cree honestamente que nosotros podemos hacer por nuestro país, con nuestro trabajo honesto, podemos hacer un gran avance en una sociedad un poco más moderna, un poco más justa, más igualitaria, un poco más justa para todos los miembros de la sociedad. Yo creo que por primera ocasión en unos cuantos años hay posibilidad de legisladores de distrito elegidos por miembros de esta alianza, y eso es algo positivo, eso es algo bien positivo. No son tan solo legisladores por acumulación, sino que son legisladores por distrito, personas que allí pensaron, este candidato en mi distrito me va a representar mejor que estos otros que vienen de los partidos que han auspiciado la corrupción en el país a lo largo de décadas. Me parece que, como dice Gabriel, estoy de acuerdo. Hay dos partidos que reconocen tras bastidores que hay una queja bien seria en el pueblo. Y precisamente por eso ahora tienen a sus politicólogos, a sus comentaristas, tratando de sembrar cizaña en la alianza, porque es una alianza del país que tiene queja. De ese país que dice, yo tengo todo el derecho de quejarme, y no tan solo de quejarme, porque yo me podría trepar en una cajita por allí en la esquina y quejarme todo lo que yo quiero. No, es que yo tengo todo el derecho de que la corrupción no ocurra, y que si ocurre, se penalice a aquellos que son corruptos. Yo creo que también está el detalle de que un político, sin decir mentiras, puede ocupar posiciones de gobierno que nos oriente, que nos encauce en el país. Así que eso, como resultado de la alianza, yo creo que eso es un montón. Pero Juan Carlos nos había advertido, nos había informado de que él se dedicó a mirar algunos numeritos para tratar de confrontar esta idea que los de la cizaña han tratado de decir, que los de Movimiento Victoria Ciudadana votaron por los pipiolos, pero los pipiolos no votaron por los de la Movimiento Alianza Victoria Ciudadana. Y me parece que entre las cosas que él hizo, por su manera de estudiar un poquito esto, llegó a la conclusión de que eso es otra falacia más. Sí, ¿tú quisieras comentarnos un poquito de eso, Juan Carlos? Sí, es una falacia. El propósito de la alianza, los propósitos principales de la alianza era poner a un candidato a la gobernación y un candidato a la alcaldía de San Juan con unas posibilidades reales de ganar. Y la jugada era que si se juntaban los votos del Movimiento Victoria Ciudadana con los votos del PIB, de acuerdo a lo que había ocurrido en las elecciones de 2020, pues para la gobernación, ambos partidos habían acumulado aproximadamente 14% de los votos, y si se suman 14 y 14, pues te da 28, y 28 pues no está lejos del 33%, con lo cual Pedro Pierluisi ganó la gobernación en el año 2020. Así que la idea era que si ambos presentaban un solo candidato a la gobernación, que no pudo ser así gracias a las reglas impuestas por Tomás Rivera Chats, pero que quedaba entendido que los electores de ambos partidos iban a estar votando por Juan Dalmau, pues entonces se lograría un 28%, y si estos partidos crecían o si se lograba algunos votos adicionales de otros partidos, pues tendría más de 28%. Y Dalmau sacó cerca del 33%, ¿verdad? Por lo menos la noche del evento, pues tuvo 32.7%, creo que fue. Eso se logró. ¿Y qué pasó con Manuel Natal, candidato del Movimiento Victoria Ciudadana en San Juan? Bueno, si usted suma los porcentajes que sacó Manuel Natal en el 2020 al porcentaje que sacó Adrián González, el candidato del PIB para alcalde de San Juan en el año 2020, llegaba, si mal no recuerdo, a 39%, y en esta ocasión, pues, Manuel Natal, para la noche del evento, tuvo 41%, si no me equivoco. Es decir,
se logró la suma y un poco más también, ¿verdad? Y con eso se hubiera esperado que posiblemente hubiera ganado, pero como bien explicó Gabriel anteriormente, vimos en ambos casos, a nivel isla y también a nivel del municipio de San Juan, que los candidatos del Partido Popular redujeron drásticamente los votos que cogieron ¿verdad? Y en su lugar, pues, el candidato del Partido Nuevo Progresista para la alcaldía de San Juan y también para la gobernación obtuvo más. De tal manera que ninguno de los dos candidatos de la alianza logró ganar, ¿verdad? La elección. Pero el objetivo de aumentar el porcentaje se logró. Fue una alianza de parte de los electores de la derecha. Se juntaron en las urnas. Se juntaron en la urna. Los de la derecha pues también se juntaron, hicieron una alianza ahí extraoficial y votaron todos por un solo candidato, que fue el del PNP. Pero entonces la cizaña que se está tratando de establecer es a base de el pobre desempeño en la elección que tuvo la candidata a comisaría residente de parte del Movimiento de Victoria Ciudadana, que apenas tuvo 10% en la noche del evento, y que eso tiene que poner a mucha gente a pensar, porque el mismo Victoria Ciudadana tuvo 14% en la elección de 2020, entonces quiere decir que, ¿verdad? Si nadie del PIB votó por esa candidata, lo cual no es muy razonable pensar, pues todavía habría muchos de Victoria Ciudadana que tampoco votaron por ella. Y entonces, pues yo me dediqué a hacer un numerito, como bien dijo Carlos, basándome en la cantidad mínima de electores que tenía cada municipio en donde no hubo competencia fraternal para la alcaldía, es decir, que hubo candidatos tanto del PIB como de Victoria Ciudadana para la alcaldía de ese pueblo, y sabemos que estos candidatos a alcaldes pues no ganaron ni estuvieron cerca de ganar en ninguno de sus municipios. Pero entonces, a base de eso, pues uno puede presumir que los electores que votaron por estos candidatos, pues pertenecen al PIB y a Victoria Ciudadana, ¿verdad? Y así que usted puede sacar, usted puede ver el comportamiento de esos electores y los efectos que tienen sobre los números de votos que ganan Juan Dalmau para la gobernación y Anaíma Rivera Licén para la comisaría residente. Y resumiendo, ¿verdad? Los resultados, pues tenemos que, es bastante evidente que el PIB creció más que el Movimiento de Victoria Ciudadana del 2020 a 2024. No debe sorprendernos, ¿verdad? Porque pues sabemos que la candidatura a la gobernación siempre llama más la atención que cualquier otra candidatura. Pero entonces también se observa que los electores de ambos partidos votaron por Juan Dalmau y que Juan Dalmau consiguió votos de fuera de la alianza. También eso se puede observar. No ocurrió lo mismo con Anaíma Rivera Lacén. Sí queda claro que hubo electores del PIB y está claro que hubo electores de Victoria Ciudadana que votaron por ella, pero ella no consiguió votos fuera de la alianza. Y dentro de la alianza, pues también estuvo bastante deficiente, especialmente, para mi sorpresa, entre los electores de Victoria Ciudadana. Es decir, ¿verdad? A pesar de que está claro que los electores, muchos electores del PIB, o vamos a decir un 5% de todos los electores, votaron por el candidato de agua a la comisaría residente del PIB. Los electores del PIB que votaron por Anaíma Rivera Lacén fueron más que los electores del PIB que votaron por su candidato de agua a la comisaría residente. Es decir, más del 5% de los electores eran pipiolos que votaron por Anaíma Rivera Lacén. Anaíma Rivera Lacén acabó con 10%. Por lo tanto, Victoria Ciudadana tiene que haber rendido menos del 5%. Menos del 5% de los electores fueron de Victoria Ciudadana votando por Anaíma Rivera Lacén. Y ciertamente se puede ver de forma independiente los análisis que hice que efectivamente la proporción de electores del PIB que votaron por Anaíma Rivera Lacén fue mayor que la proporción de electores de Victoria Ciudadana votando por Anaíma Rivera Lacén, ¿verdad? Y eso en parte se puede explicar porque los electores del PIB son más o menos homogéneos, ¿verdad? Son independentistas todos, ¿verdad? Y es un partido viejo que tiene una tradición, que tiene unos electores que podemos llamarlo corazón del rollo. Victoria Ciudadana es un partido bien diferente. Es un partido reciente. Una amalgama. Y es un partido bien heterogéneo. Y ahí hay estadistas, y hay independentistas, y hay libre asociacionistas, y hay quienes no son nada. Y les interesan pues cosas sociales y diferentes que no están interesados en el estatus.
y es fácil para ellos votar por alguien que no es de su partido. Agustín, y aquí hago otro brinco antes de ir a responder la pregunta que nos hizo el Radio Escucha antes de... Tú has estado escuchando el asunto de las pistas, de transición, y las respuestas que le han dado a las preguntas sobre si se puede o no se puede cancelar el contrato de Luma. Para mí todas esas, las respuestas y las preguntas son simplemente un teatro, pero bueno, esa es mi impresión. Tú tienes a lo mejor otras visiones de eso. La impresión que a mí me causa estas vistas de transición es que estuvieran... No parece que es el mismo partido en la transición, parecen dos partidos que se oponen uno al otro en la transición. Los golpes y los comentarios son incesantes. La crítica al gasto. Esta noticia de que se han invertido unos 1.300 millones en 4 años en asesores fuera del gobierno. Eso puso a temblar a muchos de los que ahora dicen que van a organizar un gobierno diferente, todavía PNP. El cuento de que no se puede cancelar el contrato de Luma porque es caro, etcétera, es falso. El contrato de Luma ni siquiera está entrando en efecto, todavía está en el periodo de transición. Y cuando uno lee el contrato, tiene que concluir que mientras tú estás en ese periodo de transición, cualquiera de las dos partes se puede salir. Pero sin embargo, hacen ruido los politicólogos y los comentaristas de que como el contrato en vigencia, el contrato a largo plazo no está vigente, pues que entonces hasta que ese no esté vigente no se pueden aplicar las cláusulas de cancelación y que el asunto de que hay que esperar 3 años para que aquellos logren... O sea, hay un número de cosas allí que son, a mi juicio, eso es un teatro del absurdo. Sí, se contradicen. El contrato lo que dice es que una vez se activa la porción esa de 15 años, que es el contrato en sí mismo, ahí es que viene esta idea de que Luma tiene que tener 3 años consecutivos de desempeño terrible para entonces cancelar el contrato, que eso es evidencia suficiente de que el contrato no sirve y que es leonino, ¿verdad? Pero el contrato es claro. Luma se puede salir hoy sin penalidad porque todavía no ha empezado ese contrato de 15 años y porque hay un montón de cosas que se tienen que satisfacer, principalmente el asunto de la deuda, de que se aclare el asunto de la quiebra. ¿A quién le toca la deuda? Ahí, ¿a quién le toca la deuda? Que es lo que Luma quiere interesa saber antes de aceptar entrar el contrato. Pues el gobierno todavía también tiene la opción de que como eso no se ha decidido, pues se puede salir. Ellos no quieren hacerlo, pero no lo quieren hacer porque sería una admisión de que metieron la pata, de que trajeron un operador privado que lo clasificaron excelente y que ha resultado deficiente y que el contrato que crearon no sirve. Entonces no quieren aceptarlo y por eso buscan cualquier excusa para no cancelar el contrato. Pero Agustín, a ver, si yo compro un carro nuevo que me sale un limón, a pesar de que yo me hice responsable de pagar ese automóvil por los próximos 5 años, yo puedo reclamar que esa venta fue fraudulenta, que me vendieron un carro que no funciona y puede que tenga que pasar un poco de trabajo, pero eventualmente yo puedo salir de ese vehículo con el mismo que me lo vendió porque el asunto no funciona. Si yo compro una casa y la casa tiene un número de defectos en una urbanización, yo puedo reclamarle en corte o al mismo vendedor por el asunto de la casa que está funcionando mal. Así que el ciudadano común y el gobierno que tiene mejores recursos que el ciudadano común podría reclamar maneras para la cancelación de un contrato que es claro que no está funcionando bien, que la cantidad de dinero que nos cuesta ese contrato, más todo lo malo que funciona, más todos los daños que le han ocasionado al sistema, más todos los apagones y las consecuencias que eso tiene, y Dios sabe cuántas cosas más. De hecho, hay una cosa todavía peor, que es el asunto de que la gente que se entrenó, que se adiestró durante décadas para ser trabajador de la industria de electrificación de Puerto Rico, una gran mayoría de ellos no están allí. Y a ellos les cancelaron su contrato. De un día para otro, los mandaron a cortar grama en otro lugar, sin mayor problema. Bueno, y ahora ese mismo gobierno que hizo todos estos desmanes, ahora dice que no lo puedo cancelar,
y el oficial de la alianza público-privada se ríe cuando le están haciendo preguntas y dice, yo lo que superviso son actividades del contrato per se. O sea, yo soy abogadito que lo que hago es mirar el contrato y más nada. Él allí reconoció que yo no tengo personal para supervisar a Luma en sus actividades técnicas, que le confiero a la Autoridad de Energía Eléctrica el asunto de que usted me va a supervisar que estos no se lleven los camiones para donde sea. Espérate, esa no es la obligación. Y que al negociado de energía, que usted tiene métricas allí que supuestamente van a servir para decir si el contrato está funcionando, si la compañía funciona o no, que el negociado de energía reconoce que no tiene tales métricas. Así que de repente me pareció que es una burla por todas las esquinas, desde los funcionarios de gobierno que tenían que hacer algo con ese contrato, para ahora buscando excusas de por qué yo no puedo o no quiero el asunto ese de cancelar el contrato. Esa fue mi impresión. Nadie supervisa a Luma. El señor de las alianzas público-privadas ni siquiera coteja las facturas que le manda Luma. Energía Eléctrica se queja de que le pagan a Luma sin cotejar la factura, porque Luma cobra una cantidad fija, haya electricidad o no haya electricidad, siguen cobrando una cantidad fija y cobran gastos. Pues los gastos es una cosa que hay que supervisar, porque tienes que aprobar el gasto. Pues eso se lo pagan y no coteja nada a nadie, porque allí no hay personal para cotejar eso. A Energía Eléctrica no le quedan más de 120, 130 empleados. Tampoco tiene ninguna capacidad para supervisar a Luma. Y lo mismo pasa con el negociado de energía, que lo que tiene que hacer vistas y lleva expertos y la gente habla, ellos reciben información. El negociado de energía ni siquiera es capaz de cotejar que la información que le entrega a Luma es correcta, porque no audita a Luma y no audita sus procesos de recoger información. Luma está por la libre, genera también. Y eso es la realidad de esos dos contratos. El gobierno no es capaz de aceptar que eso pasa, no quiere aceptarlo y por eso no lo quiere cancelar. Entonces viene la pregunta que nos hizo el radio escucha. ¿Por qué nosotros iniciamos a criticar al gobierno que todavía no empezaba a funcionar? Y yo creo que es que tenemos todo el derecho de quejarnos y reclamar que este gobierno, que parece no va a ser más distinto del que está vigente, tiene que hacer las cosas diferentes, que el asunto del mandato que ellos reclaman tener no es un mandato para hacer lo que les venga en gana. Es un mandato para trabajar en beneficio y con lealtad hacia el pueblo de Puerto Rico, no al pueblo de Estados Unidos, es al pueblo de Puerto Rico, para quien este gobierno tiene que funcionar. Y nosotros, ciudadanos, tenemos todo el derecho de quejarnos y de reclamar acción para hacer las cosas razonablemente bien. Señores, Joe nos está poniendo la musiquita. Nos toca entonces terminar el programa y volveremos a algo de este tema en nuestro próximo edición, el próximo sábado. Pero mientras tanto, nos despedimos de ustedes en este Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua. Nos vemos en la tertulia. Nos vemos en la tertulia a las 6:30 de la tarde. Tengan todos muy buenas tardes. Y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.